Bueno, luego de esa fuerza hay que hablar de economía y de la situación de nuestro país. Necesitábamos fuerza justamente para hablar de esto, hablar de libertad económica. La tenemos en el país a nivel de país, a nivel nación, a nivel personal. Creo que habría que darnos cuenta de algunos aspectos, ¿no? Mira, está interesante. Libertades económicas significan que los países, evidentemente, y sus ciudadanos, empresas, pueden tomar decisiones financieras, trabajar, producir, consumir e invertir de acuerdo a su propia voluntad. Claro. Pequeño concepto, ¿verdad? Y hay algo más, determina el ingreso, la pobreza y hasta la esperanza de vida de las personas. Interesante. Vamos a repasar lo siguiente antes de darle la bienvenida a nuestro experto que nos va a ayudar con este informe. Libertades económicas en este 2025. Bolivia, 116 puntos sobre 165. El problema de Bolivia, falta de reformas de la justicia, comercio exterior, gasto público, regulación laboral. Exactamente. Lo dice, por si acaso, el reporte global de Fraser Institute con el Centro de Estado Populi. Ahora, los puntajes de Bolivia, la regulación, estaríamos entre el 4,42 sobre 10. El sistema legal y los derechos de propiedad en el 4,3 sobre 10. La libertad de comercio internacional 6,46 sobre 10. El tamaño de gobierno 5,94 sobre 10. A ver, Costa Rica sí está en primer lugar, Venezuela en el último. Estamos hablando a nivel Latinoamérica, ¿verdad? Y tenemos Costa Rica ocupa el país el puesto número 14 en el mundo, pero sí, estamos repasando los países de la región. Le sigue Chile en el puesto 26, Panamá en el puesto 27, sí, evidentemente que Guatemala, ha tenido República Dominicana en el quinto lugar con 47%. No, República Dominicana está en el puesto 47 a nivel mundial. Tienes razón. Sí. Perú igual, en el 51. Vámonos a la última columna, Miriam, sí, si te parece. Mira, ¿dónde está Nicaragua? Nicaragua 92, Colombia en el puesto 94, Ecuador en el 100, Bolivia en el 116. Señor. Evidentemente por encima de quiénes, de Haití, de Argentina y Venezuela. Terrible. Terrible realmente. Y aquí están los países con mayores libertades económicas en el mundo, con mayores libertades económicas. A ver, estaría en primer lugar Hong Kong, luego Singapur, en tercer lugar Nueva Zelanda, cuarto lugar Suiza, quinto lugar Estados Unidos. Lo dice China ahí. Exacto. Y mira, a ver, mayores libertades, países como Canadá. Sí. Este es el denominativo correcto, ¿verdad? El cuartil superior, identifique por favor los países en color verde. En el tercer cuartil, ahí está Bolivia. Ahí está Bolivia, mira, en este color entre amarillo y naranja, como quiera verlo. Sí. Y los que tienen menos libertad, los rojos. Ahí está Rusia. Varios países africanos, estamos hablando de varios países de Oriente Medio, Oriente Próximo. Bueno, y Argentina, ¿verdad? Argentina, sí, terrible. Bueno. Tenemos que hablar de este tema. Sí, don Gonzalo Chávez, analista económico, nos acompaña esta noche vía virtual para poder darnos más detalles y que la gente comprenda qué significa esto. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes, pues un saludo cordial a la audiencia. Hemos repasado algunos de los detalles de este informe. Don Gonzalo, nos gustaría su explicación, por favor. Libertades económicas y la situación de Bolivia, ¿por qué es importante? Mira, hay varios índices que se hacen de este tipo. Uno de estos es el del Instituto Fraser, hay otro del Heritage Foundation, hay otro del Banco Mundial que se llama Doing Business, hay el índice de competitividad. Todos intentan retratar cuáles son las condiciones económicas, sociales, institucionales, políticas para el ejercicio del sector privado, ¿no es cierto? Es decir, para que el sector privado tenga mucho más, integridad del gobierno, la efectividad judicial, derechos de propiedad, cuál es la carga de impuestos o la carga fiscal, gasto público, salud fiscal, libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria, libertad de comercio exterior. En fin, todos estos son indicadores que miden estas fundaciones y hacen una comparación internacional. En muchos de estos indicadores, por el tipo de gobierno que hemos tenido en los últimos 20 años, pues nos va muy mal, ¿no es cierto? Porque la calidad institucional de Bolivia es muy baja, porque el sistema judicial es un desastre. Tercero, todo el tema de la intervención estatal inútil que ha tenido en los últimos años es muy grave.
el tema de digamos, los controles comerciales, que no se exporte, también afectan. Por lo tanto, como te digo, en estos índices generalmente nosotros calificamos muy bajo. Esta no es la excepción. Vas al Doing Business del Banco Mundial, estás por debajo de 100, más de 120. Vas al índice de productividad y competitividad de Davos, también estás bajo. Entonces muestra un poco la situación económica, social e institucional y todas las debilidades que tenemos. Y es a partir de estos índices que tú tienes que ir corrigiendo para ir cambiando las cosas. Pero muchos de estos índices te hablan de libertad económica, que es un punto muy importante, pero también habría que ver, por ejemplo, el sector informal en Bolivia, que es gigantesco, donde la libertad económica es muy grande, pero es ineficiente, ineficaz. En cambio, ¿no es cierto?, también hay que hablar de la calidad institucional de las reglas de juego, que tiene que ver todo con cómo se hacen los negocios, cómo se hace el tema judicial. Entonces es un conjunto de indicadores que nos sitúan en una situación mala, porque hemos tenido un modelo económico fuertemente estatista, controlador, un modelo que ha apostado sobre todo al control de la economía y no a la liberación de las fuerzas del mercado, de la producción, de la competitividad. Pero sobre todo un modelo que ha destrozado la institucionalidad, porque no hay mercado, no hay libertad que funcione si no tienes grados muy altos también de institucionalidad. Un Estado pequeño, pero que funcione en diferentes áreas, ¿no? Don Gonzalo, a ver, me gustaría que me explique un poquito más, porque me ha llamado la atención lo que ha dicho acerca del sector informal, donde sí hay libertad económica, me dice, pero es ineficiente e ineficaz. Explíqueme esta parte, por favor, ¿por qué? Porque mira, a ver, en el sector informal, pues tú puedes hacer lo que quieres, puedes contratar como quieras, puedes salir a vender donde quieras, en fin, tienes, en una primera lectura parece una tierra de nadie. Sin embargo, muchas veces en el sector informal se organizan sindicatos, corporaciones, y que hacen que sea muy ineficiente ese tipo de ejercicio de la libertad, que no fomenta la educación, que no fomenta la productividad, la competitividad. Miriam, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, digamos, pero hay total libre mercado, vamos a la feria del 6 de julio, por ejemplo, que es un símbolo importante de la informalidad en Bolivia, donde hay mucho emprendimiento, donde hay muchos negocios, y tú dices, vamos a vender algo, mira, yo tengo esta artesanía que es muy bonita, vamos a vender. Entonces, tú tienes la impresión de que simplemente llegas porque están en las calles y aparentemente no está organizado, y tú dices, bueno, aquí vamos, mira, este espacio está libre, nos sentamos. No va a pasar 5 minutos que va a venir el sindicato, la organización de esa parte, y nos va a decir, no señores, ustedes no pueden estar acá, de dónde vienen, quiénes son, a qué sindicato pertenecen, deben pagar el centaje y cosas por ese tipo. Entonces, esa informalidad que aparentemente te genera un enorme grado de libertad, en realidad está controlado por grupos corporativos, por formas monopólicas de organizar las cosas. No puedes entrar tú libremente a producir al Chapare coca, perdón. Tú no puedes ir a sentarte a cualquier feria, que va a haber una corporación que está por detrás de eso. Entonces, eso genera pues grados elevados de ineficiencia, ¿no? Hola Gonzalo. Ahora, ya que has podido analizar las dos propuestas del gobierno, los dos planes de gobierno que están perfilándose para este balotaje, ¿hay alguna que particularmente incentive más la libertad económica o ninguna o las dos? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, las dos tienen rasgos muy importantes, ¿no es cierto? Las dos te hablan, por ejemplo, de liberar el comercio exterior, importaciones, exportaciones. Las dos te dicen que el tipo de cambio tiene que ser libre, aunque controlado parcialmente por el Banco Central. Las dos apuestan al capitalismo popular, ¿no es cierto? Una te dice capitalismo para todos y otra te dice que va a volver propietarios a todos, entregándoles acciones no solamente de empresas, digamos, estatales que se van a privatizar, sino también
que sean propietarios de su puesto. No, es una tentativa de reorganizar el ejercicio económico de la libertad, ¿no es cierto? Pero la libertad, digamos, está en varias de las propuestas de ambos candidatos. Una es mucho más explícita, como en el caso de Tuto Kuriegas, inclusive su organización se llama Libre, ¿no? Pero en el otro lado también apuestan a querer organizar el capitalismo popular. Entonces, claramente es un cambio de signo, pero también se nota que hay una comprensión de lo complejo que es eso. Entonces, digamos, todavía hay fuerte regulación en el tema, seguramente, de cómo van a organizar algunos mercados. Pero en general yo diría que es un paso adelante que intenta parcialmente, por lo menos, revertir todos estos índices, ¿no? Por ejemplo, en el tema fiscal, en el tema de la reforma judicial. Todos esos, pues, buscan crear reglas de juego, buscar seguridad jurídica para que los espíritus emprendedores, innovadores, funcionen, ¿no? Gonzalo, por otro lado, a ver, ¿qué nos hace falta para llegar a ser como países como Costa Rica, que evidentemente está en este momento a nivel Latinoamérica en el puesto número 1 dentro de los países de Latinoamérica? Costa Rica es un país que evidentemente promueve el tema del consumo. Sus ciudadanos o quienes viven en este país son consumistas, porque la banca le ofrece las opciones diferentes para poder tener esa oportunidad, a diferencia de Bolivia. Mira, yo creo que son muchas cosas las que tú necesitas para el tema del ejercicio de la libertad, pero hay que tener un poco de cuidado. Hay dos conceptos de libertad, tanto económica como general. El concepto de libertad negativa, que es básicamente lo que defienden los libertarios, por ejemplo, que te dicen las personas, las empresas, los emprendedores no tienen que tener ningún tipo de control de parte del Estado. Dejen que fluya la libertad de esa manera, y entienden, digamos, libertad como negativa, que no hay ningún tipo de control. El Estado es el enemigo principal, ¿no es cierto?, de la libertad. Eso por una parte. Por la otra parte hay la definición de libertad positiva, que te dicen, sí, evidentemente la libertad es muy importante, pero tienen que haber condiciones para que exista la libertad. Y esas condiciones son reglas de juego para que todas las personas, las empresas, entren en igual de condiciones a lo que es el ejercicio de la libertad. Te pongo un ejemplo bien simple. Yo te puedo decir, oye, la libertad es como un piano. Aquí tienes tu piano, haz lo que tú quieras, pero no sabes tocar, no sabes leer partitura, y habrá otro que sí lo va a poder hacer. Sin embargo, otro te puede decir, mira, ok, yo te doy el piano, pero te doy educación, te doy las oportunidades, creo las condiciones, las reglas de juego para que tú puedas ejercer tu libertad, ¿no es cierto? Porque el ejercicio abstracto de la libertad, pues no es el mismo por una persona que es muy pobre, por una persona que es muy rica. Entonces, muchos de los países han logrado desarrollos institucionales con educación, con salud, con sistemas judiciales transparentes, con estados pequeños pero eficientes, con reglas de juego, con seguridad jurídica, donde la libertad económica fluye con más velocidades y en igualdad de condiciones para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, muchas veces estos índices no consideran las institucionalidades, las reglas de juego, las oportunidades, las igualdades que necesitas para un ejercicio pleno de la libertad. Porque, como te digo, una cosa que es que una persona pueda ejercer su libertad sin ninguna condición económica, social, y que diga, bueno, eres libre, haz lo que quieras, pero no es libre, ¿no es cierto? Por ejemplo, la definición que hay de un autor que se llama Amartya Sen, que ha sido premio Nobel, te dice que el concepto es cómo se define a una persona que es no pobre. Una persona no pobre es el que puede elegir lo que va a hacer, que puede elegir. Pero muchas veces las personas, pues, por sus condiciones de educación, por sus condiciones de las primeras oportunidades, por las condiciones laborales, no puede, pues, elegir hacer lo que quiera porque tiene restricciones. No todos entramos en igualdad de condiciones para el ejercicio de la libertad. Por lo tanto, estos índices hacen una buena mezcla de desarrollo institucional
que es clave para el ejercicio de la libertad, como Estado pequeño, regulación fiscal adecuada, reglas tributarias claras, poder judicial independiente, y también, ¿no es cierto?, empoderar a las personas y a las empresas para que desarrollen su capacidad. Entonces, yo considero que en este contexto lo importante es la libertad positiva, ¿no es cierto?, la libertad que dice, bueno, estamos en comunidad, demos oportunidades a todos y que demos el piano a todos, pero enseñemos a la gente a tocar piano, a ver a leer partituras. Caso contrario, pues, es un ejercicio inútil, porque si simplemente piensas que libertad es la ausencia del Estado o ausencia de control, no estás pensando la libertad como comunidad, ¿no es cierto?, como comunidad donde tú tienes el derecho de ejercer tu libertad, pero hay otros que también tienen lo mismo, y tienes que establecer un equilibrio. Ese equilibrio se logra a través del desarrollo institucional, que son sobre todo las reglas de juego con las cuales las personas convivimos, desde casarnos, hacer negocios, relacionarnos con el Estado, y todo esas son reglas de juego, ¿no es cierto?, reglas de juego. Y la base de esto es certidumbre en las reglas de juego, que todos conozcamos cómo funciona el sistema, e incertidumbre el resultado, que todos podamos ganar, perder, pero en reglas de juego claramente establecidas, ¿no? Le invito ahora a escuchar lo que dice el analista Martín Moreira, por favor, con relación a este tema. Buenas noches. Hoy día ha salido el índice de libertad económica. Este indicador en especial te muestra cuánto el país ha crecido en términos sociales, económicos y productivos, ¿no? Eso es importante señalarlo. Lastimosamente Bolivia está en un puesto 164 de 176 naciones. Esto te demuestra, estos indicadores están demostrando que hay mucho control del Estado. Es algo que sí se tiene que ajustar. Esperemos que el próximo gobierno ajuste esto, dé un poco más de libertad, pero sin restringir o sin quitar derechos elementales. Por ejemplo, también se habla de la rigidez laboral. La rigidez laboral en Bolivia ha sido muy interesante porque se ha dado conquistas muy interesantes para los trabajadores, pero esto también ha provocado que muchos inversionistas no apuesten en el país. Entonces considero que sí se tiene que hacer algún tipo de ajuste dentro de esta rigidez laboral para tener mejores indicadores en este punto. Pero también se tiene que decir que el país en sí, constituido como está hasta ahora, tampoco ha eliminado el trabajo de los privados. Al contrario, ha sido partícipe de un crecimiento constante. Vemos los sectores que han crecido grandemente en el país, como el sector financiero, el sector agropecuario, el manufacturero y el minero, ¿no? Hay un crecimiento, pero no han crecido de acuerdo a los parámetros que te está pidiendo este índice de libertad económica. Son parámetros donde se está pidiendo estrictamente que haya una mayor flexibilidad laboral. En esto de la flexibilidad laboral hay que tener mucho cuidado porque se pueden perder conquistas laborales o de trabajadores que ya tienen mucho tiempo. En otro punto también tenemos que ver que hay mucha presencia de regulación del Estado. Eso se tiene que cambiar. El Estado sí tiene que ser partícipe de los procesos productivos en el control, pero no ser muy regulador, porque con un Estado muy regulador evitas que vengan mayores intereses. Por eso se tienen que hacer modificaciones muy concretas a la ley de minería, a la ley de vaporíticos, a la ley de hidrocarburos, a la ley de aduanas, a la ley impositiva. Esto ayudaría a que haya una mayor flexibilidad en esos rubros y de esta manera llegue mayor inversión y permita mayor libertad o manejo económico. El nuevo gobierno tiene que tenerlo en cuenta de que tiene que satisfacer su mercado interno, que es clave para que la convivencia en el país haya bienestar y potenciar el tema de las exportaciones, que es clave, específicamente como el caso de la carne, ¿no? Hay un crecimiento muy interesante y se ha llegado a 176 millones de dólares. En un país con excesivas regulaciones no podría pasar estos fenómenos. Lo que está pasando en Bolivia es que se ha priorizado con cupos en el último tiempo para el mercado interno. Estos sí tienen que existir, pero también tiene que haber una libertad de exportaciones. O sea, tiene que haber un equilibrio. Gonzalo, te cedo un minuto para un comentario final después de lo que escuchaste.
Bueno, mira, el tema, como te digo, de la libertad tiene que ver muchísimo con el tipo de modelo de desarrollo que estás implementando, ¿no? Por ejemplo, y ese modelo de desarrollo tiene que estar conectado a la realidad. El tema de la movilidad laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el hecho del control. ¿Cuánta gente crees que está en el marco de la ley laboral? 900,000 personas. Esas son las personas que trabajan con un trabajo formal y que están en el marco laboral. 900,000 personas. ¿Cuántas personas hay en el sector informal donde no hay ningún tipo de regulación y hay problemas sumamente complicados desde la perspectiva de los salarios, desde la calidad de los contratos? Realmente en el sector informal reina la oferta y la demanda. Adam Smith, ¿no es cierto?, la mano invisible con mucha fuerza, y genera muchas desigualdades, ¿no? Si tú ves, esos son 3.2, 3.3 millones de personas. Entonces, cuando hablamos de liberar el mercado, hay que entenderlo no solamente como... y de esos 900,000 personas que están trabajando, digamos, ahora en el sector formal en Bolivia, la mitad están en el sector público, y en el sector privado hay 450,000 personas. O sea, es nada. En Bolivia tenemos que pensar el mercado laboral, las liberaciones y, digamos, de alguna manera los incentivos económicos para el sector informal. Ahí está la mayoría de las personas, 80% trabaja en esa situación, ¿no? Y el tema de los mercados, pues hay que entender que hay mercados en competencia perfecta y que eso pues funciona, y que hay que dejar que la oferta y demanda funcione. Pero hay muchos problemas, hay fallas de mercado, vinculadas a lo que se llama asimetría de la información. Cuando uno compra, vende, uno tiene más información que el otro. Anda a comprar un automóvil de segunda mano, el que te vende sabe mucho más si lo ha cuidado bien, si le ha hecho mantenimiento, y ahí hay una falla de mercado. Cuando tú vas a un banco hay otra falla de mercado, porque tú no sabes la calidad del banco. El banco te pone un letrero, pero tú le entregas la plata de tu vida. Al revés también, cuando el banco te presta plata, te ve una cara simpática, de un buen proyecto, pero después sacas la plata y tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, los mercados laborales, los mercados financieros, los propios mercados eléctricos, hay muchos mercados o que tienen monopolios, o que tienen asimetrías de la información, o que tienen mercados segmentados, o que tienen externalidades negativas o positivas. Esos mercados, ¿no es cierto?, en las economías capitalistas modernas las regulan, pero de manera inteligente, ¿no es cierto? Las regulan para que no haya captura, para que ya sea el privado que te saque mucho de tu dinero, o el sector público te explote. Entonces, eso es lo que hay que entender, que las instituciones, mercados y estados son construcciones colectivas que requieren, pues, de una buena combinación de un ejercicio positivo de la libertad, pero dentro de reglas de juego donde se respeten los derechos económicos, comerciales, personales de uno y de otro, ¿no? Gonzalo, le agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros. No, yo soy el agradecido. Muy buenas noches. Buenas noches de igual manera.